Hola, ¿qué tal? Vamos con el vídeo Fenómenos explicables. Permítasenos una pregunta bastante inquietante. ¿Dónde se encuentra la mente? ¿Dentro o fuera de nosotros? Esto viene al caso porque generalmente todo el mundo supone que la mente se encuentra en el cerebro, y la verdad es que no existe prueba alguna de que esto sea así. Ahondemos en la cuestión. Se define la mente como la potencia intelectual del alma, y también equivale al concepto de voluntad, designio, propósito y pensamiento. La mente concibe y el hombre ejecuta, valiéndose de sus miembros. A una acción se antepone un deseo volitivo de la mente. La mente se define también como espíritu, alma racional, vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Pero los filósofos desde la más remota antigüedad no se han puesto de acuerdo para establecer un concepto claro que diferencie la mente del espíritu. Aristóteles afirmó que el espíritu es la parte superior e intelectual del alma y por ello es capaz de captar la esencia misma de las cosas. Pero los neoplatónicos lo definieron como el principio supremo no cognoscible por la razón, sino intuido. Y Hegel dice que es el principio dinámico cuyo despliegue constituye lo existente. Para los materialistas modernos la cosa es mucho más simple. Dicen lisa y llanamente, y se quedan tan ufanos, que es el producto más evolucionado de la materia. Y el estudioso parapsicólogo italiano Leo Talamonti, en La mente sin fronteras, hace una alusión a estos conceptos y expone: tal vez el misterio empieza a aclararse un poco si se admite que la mente no está donde nosotros creemos, inseparable del cerebro, que el pensamiento no es ni puede ser prisionero del cuerpo, más aún llega a proyectarse a distancia con toda la riqueza y la potencialidad de su contenido afectivo. Añade el autor citado que hoy sabemos bastante y podemos admitir, sin equivocarnos, que la distancia no influye en modo alguno sobre el dinamismo mental. Experiencias de laboratorio han demostrado plenamente esta circunstancia. Así pues, la distancia no sea obstáculo para que la mente se desplace a cualquier lugar. Tampoco puede ser interceptada por la materia, ya que ha logrado atravesar sólidos bloques de plomo, mercurio y hasta las jaulas de Faraday, que impiden el paso de la electricidad y el electromagnetismo. ¿Recuerdan lo que dijimos sobre el cuerpo humano una vez se ve abandonado por el calor de la vida? Todo se descompone, se desintegra en sus componentes químicos, vuelve al polvo, pero no se pierde ni siquiera un átomo de la infinidad que componen la materia. ¿Qué ocurre después? A través de un proceso natural, la Tierra absorbe las sustancias químicas que se desprenden de nosotros. Luego las recogen las plantas, que a su vez son ingeridas por los animales, y nuestros descendientes acaban por alimentarse con las partículas energéticas resultantes de la descomposición de nuestros cuerpos. No podemos por menos que sentir un escalofrío. El hombre vuelve al hombre. ¿Se produce así la metempsicosis o reencarnación? Es demasiado atrevido asegurarlo, pero no es descabellado suponerlo. Ahora bien, los neurofisiólogos han demostrado que los recién nacidos solo tienen una ínfima fracción de las neuronas de un adulto, y por si esto fuera poco, ni siquiera están conectadas entre sí. Y fue el profesor José Manuel Rodríguez Delgado, catedrático de Neurofisiología de la Universidad de Madrid, quien afirmó tajantemente: en el momento del nacimiento no existen signos comprobables de la existencia de una actividad espiritual y que el ser humano nace sin espíritu. Hay más. El etólogo Skinner asegura que el espíritu se forma por la experiencia que recibe del exterior durante su desarrollo. Este proceso se verifica por medio de impulsos eléctricos, que son los que graban el recuerdo o la experiencia en las moléculas de la memoria. Son también los mismos impulsos los que posteriormente extraen los recuerdos de las correspondientes moléculas que, como dijimos, están compuestas de albumina. Habríamos de escribir mucho, poner ejemplos, explicar conceptos muy complicados para al fin conseguir hacerles comprender que la memoria se utiliza por medio de influjos mentales o corrientes cerebrales para formar el pensamiento, y de ahí a la formación de la consciencia no hay más que un paso. Luego
Hay quien ha dicho que las corrientes cerebrales mantienen íntimas relaciones con la elaboración mental de las percepciones sensoriales, es decir, que al captar una impresión, las corrientes del cerebro lo graban en las neuronas. Ante estas afirmaciones, solo cabe admitir a priori que el espíritu nace con el hombre y muere con él, que todo empieza y acaba con nosotros y que, como aseguró un jocoso, al morir yo, se muere lo mejor de mi familia. Es penoso para el hombre intelectual llegar a esta desoladora conclusión que niega de un plumazo intelecto, posconsciencia, proyección futura, inmortalidad, religión, alma o espíritu imperecedero. Penoso y cruel, injusto, insensato y decepcionante y absurdo. Nos negamos rotundamente a admitirlo. Y sin embargo, no es cierto. El espíritu no muere con el hombre. Ha sido creado por la energía y si ésta no se destruye, tampoco puede destruirse él, porque el espíritu, según se ha demostrado, es energía psíquica. Los hombres de ciencia podrán dar el nombre que quieran a la mente. Pueden filosofar con estos conceptos y decir que es voluntad, designio, propósito, pensamiento, que es potencia del alma o el principio supremo de la razón. Lo que quieran y en el lenguaje que lo deseen. Pero la realidad es que se trata de una energía aún desconocida por el hombre y que sobrevive a la muerte. Y esto, que dicho así, de buenas a primeras parece un ascua candente capaz de penetrar en todas las conciencias, incluso las más simples, ha sido demostrado con el efecto del PAS, del que pronto vamos a pasar a ocuparnos. Pero antes permítasenos hablar de esas personas que suelen tener una mente para dos. Aquí hemos de aclarar que se trata de gemelos monocigóticos o univitelinos, fenómeno sobradamente estudiado por los fisiólogos y que lo explican como la división de un óvulo materno fecundado. Este error de la naturaleza ha permitido constatar que este tipo de gemelos poseen un cerebro y un sistema nervioso idénticos. Esta afinidad se extiende asimismo a las impresiones sensoriales de suerte que muchas impresiones recibidas por uno de los gemelos se transmiten al otro cerebro. Este es el caso de las famosas hermanas de Logroño, Marta y Silvia Landau-Con, que viven en la localidad de riojana de Murillo de Río Leza, pueblo de unos 2000 habitantes, en donde el padre es propietario de un bar. De las informaciones publicadas en la prensa y del programa directo de Radio Barcelona hemos obtenido los detalles que sintetizamos así. Silvia se encontraba en Murillo y Marta estaba en Logroño, con sus abuelos. Ambas localidades distan 14 kilómetros una de otra. Un día, Silvia sufrió una quemadura en la mano de bastante consideración y fue preciso llevarla a una ATS para curarla. Fue preciso vendarle la mano, después de aplicarle una pomada, y debía permanecer así durante 15 días. 2 días más tarde, los padres de las niñas fueron a Logroño a ver a su otra hija y se encontraron con que Marta tenía vendada la misma mano que Silvia. Al preguntar qué había sucedido, los abuelos dijeron que se había despertado sobresaltada, llorando y diciendo que le dolía mucho la mano. Un médico de Logroño al que los abuelos habían llevado a Marta la reconoció y les dijo que no era nada grave, aunque le recetó unos antibióticos. Sin embargo, cuando 2 semanas después se retiró la venda a Silvia, los padres pudieron comprobar que la huella de la quemadura era exactamente igual en ambas hermanas. Los padres han comprobado también que cada vez que una niña se pone enferma, sea de anginas, catarro o cualquier otra cosa, la misma enfermedad se produce instantáneamente en la otra. Los fisiólogos han afirmado que el sistema nervioso actúa en función de su propio organismo, y han ido todavía más lejos, al añadir que no puede ejercer ningún efecto sobre el cerebro de otra persona. Pero la parapsicología, como en el caso de los gemelos univitelinos, no demuestra que no hay reglas sin excepción. Siendo de carácter incorpórea, la mente no actúa dentro de los esquemas corporales. Leo Talamonti explica: se puede muy bien imaginar la existencia de un centro psíquico común que gobierne 2 cuerpos, suscitando las mismas reacciones psicofísicas en ambos, a través de los respectivos cerebros cooperadores, aun cuando sea uno solo el que experimente los estímulos dolorosos o de cualquier otra índole. ¿Un espíritu para dos? ¿2 espíritus gemelos?
Betty y Jane Joe Hiller causaron impacto hace algún tiempo en Estados Unidos al morir ambas de repente en el mismo hospital donde estaban internadas. La causa de la muerte no pudo ser determinada. Ambas hermanas tenían 31 años. Un destino común las había unido siempre y ante la muerte no podía ser distinto. Sin embargo, hemos de admitir que se trata de un caso aislado. No siempre los gemelos monocigóticos mueren al unísono y por la misma causa. Vamos a especular ahora con una hipótesis muy simple. Imaginemos que el espíritu es inmortal, o sea que no muere y que, como aseguran todas las religiones, cuando el individuo muere, su espíritu abandona el cuerpo para trasladarse a otro lugar. Imaginemos además que el espíritu es una especie de energía impalpable, a modo de cuerpo formado por corpúsculos infinitesimales como taquiones, fotones o psiones, en donde está grabado, como en una cinta magnética, todo nuestro historial, lo bueno, lo malo, lo tedioso, lo alegre, lo sabio y lo ignorante, todo cuanto hemos hecho desde que empezamos a tener conciencia de nosotros mismos. E imaginemos que al morir el cuerpo, como la energía no muere, se desprende de la funda orgánica donde ha estado contenida y emprende el vuelo hacia el cielo. Para unos, el infierno, para otros, la nada o una dimensión distinta a la nuestra y, por tanto, inconcebible. Pero esto no importa. Nuestra hipótesis es que el espíritu no permanece con el cuerpo hasta su total desintegración. La carcasa orgánica que ha albergado al espíritu ha llegado a su fin, como todo en este mundo nuestro, y empieza a descomponerse. La pregunta es, ¿se puede verificar o comprobar científicamente que el espíritu se va del cuerpo al producirse la muerte? Y esta misma pregunta se la formuló a sí mismo el profesor Del Paz, al que apasionaban estas cuestiones, como demuestra el hecho de haberse interesado por los experimentos de Gray Walter, al que logró poner en marcha un televisor a través de la onda inductora o las corrientes cerebrales. Aquí es donde la casualidad intervino y unió los esfuerzos de tres hombres, Gray Walter, Del Paz y el neurólogo William Young Van Amsnick, todos los hombres de prestigio y apasionados por las ciencias cibernéticas. Fue Van Amsnick quien utilizó las técnicas del biofeedback, que consisten en aprender el control de uno mismo en el menor tiempo posible para que sus enfermos pudieran equilibrar a voluntad sus funciones corporales. Lo que el yogui ha de aprender tras largos años de duros ejercicios, explican James Bedford y Walt Kensington en el experimento del país, se lo ha apropiado el paciente en unas cuantas semanas. Lo que Van Amsnick pretendía era que sus enfermos pudieran regular ellos mismos por medio de un aparato de su invención a base de sonidos, un tintineo melodioso al descender la presión y un zumbido agudo cuando aumentaba el nivel óptimo de la presión sanguínea. Y naturalmente, la historia de todo este proceso es muy larga, aparte de que no pretendemos usurpar la tarea realizada por los autores antes mencionados, por lo que recomendamos el experimento del Paz a quien desea ahondar en la temática. Ocurrió que durante un congreso de cibernética, William Young, Van Amsnick y Jean-Jacques Del Paz se conocieron y pronto estuvieron de acuerdo en realizar juntos el extraordinario experimento. Lo que se proponían era producir moléculas de la memoria con ayuda de la onda inductora descubierta por Gray Walter. ¿Cómo? Del Paz quería hacer visible nuestra memoria mediante la prueba de Gray Walter. Cuando el individuo se propone conectar el televisor por medio de los impulsos cerebrales, desde el cerebro a través de los electrodos aplicados a su cabeza salta el impulso de conexión que Gray Walter aumentó de potencia interpolando un aparato de su invención. Puerta, ábrete, había de formular la mente. Espíritu, márchate, se había de condicionar por medio del biofeedback en la mente del enfermo. Claro que esto no fue así, y solo lo decimos nosotros para ilustrar el ejemplo. Lo que Del Paz y Van Amsnick querían averiguar era lo que ocurría en nuestra mente en el instante de producirse la muerte. Así, los pacientes fueron adiestrados a poner en funcionamiento un monitor por el procedimiento de las ondas inductoras, incluyéndose este ejercicio en su adiestramiento de biofeedback. Y llegó la hora decisiva.
Una enferma de 67 años, cuyo nombre no se nos dio, y que había sido adiestrada previamente, sufrió una hemorragia cerebral. Inmediatamente se la conectó a un monitor de Grey Walter. La paciente pronto entró en coma y al poco murió. El electroencefalograma mostró la ausencia de corriente cerebral. Es evidente que al caer en coma la enferma no pudo producir ondas inductoras. Las técnicas adquiridas a través del biofeedback no se pudieron emplear. Pero al parecer todos los síntomas característicos de la muerte en el monitor de Grey Walter surgió la señal de conexión. Los autores que estamos siguiendo y sintetizando en sus fases más esenciales terminan diciendo: esta señal de conexión en el umbral de la muerte definitiva, señal activada a pesar de no existir ya ninguna onda inductora, es lo que nosotros denominamos efecto del Paz. Esto demuestra que las moléculas de la memoria pueden ser registradas en la pantalla de un monitor después de haberse producido la muerte definitiva del cerebro. Pero las pruebas no terminaron aquí. Nosotros sí. Hemos expuesto lo que era necesario exponer, aunque solo haya sido a grandes rasgos. Hemos iniciado el camino para que se trate de ahondar en lo que aquí insinuado pueda documentarse más ampliamente. La temática no ha sido agotada, ni mucho menos, ni tampoco hemos pensado detenernos ante la muerte. Iremos más allá, recurriremos a otros procedimientos, aunque sean mediúmnicos, espiritistas o astrales, y dejaremos constancia de que si el espíritu se separa del cuerpo que lo ha creado, alguna debe ser la causa. Hasta aquí, caminando bajo el sol, al aire libre, animados por el sano espíritu de la vida, entre cosas conocidas, aunque extrañas, entre sabios, científicos, aparatos insólitos y novísimos, teorías, sorpresas, penas y alegrías, nos hemos desenvuelto con gozoso optimismo. A partir de ahora, todo será distinto, siniestro, macabro, horrible, fatídico, negro, confuso, caótico, estremecedor y dantesco. ¿Qué otros calificativos merece la muerte? Sin embargo, aún vamos a detenernos un poco en esta vida, a fin de contarles a ustedes unas cuantas historias de fantasmas, espectros y aparecidos, ya que se han dado muchos casos rigurosamente comprobados de seres que al morir han querido despedirse de sus familiares ausentes o lejanos y, utilizando los poderes extracorpóreos que les confiere la muerte, han ido a cumplir esa visita de cortesía. Nos vamos a detener unos momentos en el umbral de la eternidad, donde muchos de nosotros al morir se detienen también y recurren a sus poderes extracorpóreos o de out-of-body experience para comunicarse con sus familiares y amigos. ¿No nos creen? Esto, que parece relacionado con el inconsciente colectivo, nos daría tema para divagar y especular durante el resto de nuestras vidas, dada la amplitud de su temática. Pero no es este nuestro propósito. Vamos por otro camino, agarrándonos naturalmente a todo lo que hallamos al paso. Y apoyarnos en Jung, desde luego, nos facilita una gran seguridad, pero desafortunadamente cuando nos adentremos dentro de poco en los sombríos parajes del dominio de la muerte, nos vamos a encontrar sin asidero alguno, porque obvio es decir que nadie ha vuelto del más allá a explicarnos sus experiencias o conclusiones. Bueno, esto no es absolutamente cierto. Parece ser que alguien ha estado muerto y luego ha vuelto a la vida, como fue el caso de Lázaro y el de la hija de Jairo, ambos resucitados por Jesucristo. Y también tenemos los mensajes que nos han llegado del más allá. Pero debemos aclarar ante todo que nosotros somos más racionalistas que espiritistas, más escépticos que creyentes, más desconfiados que crédulos, y que vamos a tratar este tema con las debidas reservas. No es por nada.